Buenos días, amigas en familia, ¿cómo les va? Les saluda su amiga Catalina Mora. El día de hoy les traigo un tema bastante especial. El día de hoy vamos a empezar a revisar cuáles son los pasos que nos permiten conocer cómo puedo aprender a reprogramar mi mente. En primera instancia, tenemos que hacernos una pregunta fundamental, que es ¿cómo funciona mi mente? Generalmente nosotros hemos estado acostumbrados a enfocarnos básicamente en lo que es el miedo, en lo que es el sufrimiento, en lo que es la desesperación y la culpa. Como por ejemplo, nos hemos enfocado muchísimo en el hecho de, digamos, quiero tener dinero, pero nuestros pensamientos no son en el sentido de que lo voy a conseguir, lo voy a lograr, voy a tener dinero, sino más bien nos enfocamos en el hecho de quiero tener dinero y empezamos a pensar con miedo y decimos, no, ¿de dónde voy a sacar dinero? O tal vez no tengo trabajo o no voy a conseguir trabajo. Y pues bueno, las cosas se complican y obviamente estoy teniendo un doble discurso para nuestra mente. Es decir, al momento que estoy queriendo alcanzar un objetivo, al mismo momento estoy frenándome a mí mismo, poniéndome obstáculos mentales, diciendo que ese objetivo pues no va a ser conseguido. Otra de las cosas que tenemos que tener sumamente presente es que este tipo de pensamientos, pues nuestra mente nos mantiene defendiendo lo que son creencias contrarias a aquellos deseos que nosotros tenemos, como les acabé de explicar. Entonces, por ejemplo, nuestra mente está defendiendo continuamente lo que es el miedo. Digamos, si es que existe la posibilidad de una enfermedad, pues no nos enfocamos en el hecho de, si ya la tengo, pues no, yo me voy a curar en muy poco tiempo. Más bien digo, no, esa enfermedad es catastrófica, esa enfermedad trae muchas consecuencias y me enfoco en el miedo. O si no, tal vez también nos enfocamos mucho en lo que es la culpa. ¿En qué sentido la culpa? Digamos que tuve una relación. Entonces, en la relación yo no busco sacar un aprendizaje de lo que sucedió de esta relación, sino más bien me enfoco en el sentido de el otro es el culpable porque yo soy muy buena, o tal vez pienso que la culpa de todo pues la tengo yo. Entonces, de esta manera es como nuestra mente inconscientemente, porque no lo digo que lo hagamos de manera consciente, nuestra mente está defendiendo pues prácticamente lo que no queremos, y como lo está haciendo de esta manera, pues difícilmente el resultado va a ser un resultado positivo o un resultado exitoso. Adicionalmente, también tenemos que entender que nosotros nos enganchamos mucho con el papel de víctima. Entonces, al engancharnos en el papel de víctima, pues inconscientemente lo que estamos creando para nuestro entorno, energéticamente hablando, es más circunstancias que confirmen cómo yo me siento. Es decir, si yo siento que, digamos, en el trabajo se portan mal conmigo y lo estoy pensando constantemente, es decir, me levanto y pues voy al trabajo y estoy pensando, no, es que mi jefe me va a tratar mal y X, entonces llego y obviamente el universo es tan maravilloso que siempre nos confirma aquello en donde nosotros enfocamos nuestra atención. Entonces pues llego a mi trabajo y obviamente el jefe se porta mal, tal vez alguna compañera de trabajo también se porta mal, y pasa lo mismo sea en el ambiente familiar o sea en un ambiente social. Siempre voy a tener reflejado aquello donde centro mi atención. Entonces tenemos que estar muy pendientes de aquellos pensamientos que tenemos y aquellos sentimientos que tenemos, porque de esta manera pues vamos a evitar que tengamos unas circunstancias no agradables. Otra de las cosas que también tenemos que estar sumamente pendientes en cuanto al manejo de nuestra mente es el hecho de que nosotros siempre buscamos tener la razón. No sé si les ha pasado, pero eso es algo generalmente que está ya dentro de nuestro inconsciente. Es decir, nosotros buscamos siempre que el otro se convenza de lo que yo estoy diciendo. Es decir, yo afirmo algo y pues posteriormente estoy queriendo que la otra persona se convenza de que yo tengo la razón. Entonces yo empiezo a darle muchos argumentos por los cuales yo creo en determinada verdad. Entonces de esta manera lo que estoy haciendo, y eso no lo sabemos de manera consciente, es que yo estoy desgastando mi energía. Es decir, yo estoy invirtiendo mi energía en la otra persona porque estoy tratando de que esa persona por todos los medios tiene que entender que mi verdad es la verdad que funciona.
Entonces, uno de los tips que podría darles el día de hoy para aprender esto de cómo funciona nuestra mente, en primera instancia, es el hecho de dejar de querer tener la razón. Buda ya lo decía. ¿Qué prefieres? ¿Ser feliz o tener la razón? ¿A qué se refería con esto? Cuando uno es feliz, pues uno sabe que la verdad que uno tiene es una verdad única. Todos somos seres humanos diferentes, distintos, y la verdad de cada persona es diferente a mi verdad. Es muy probable que encontremos personas con las cuales estemos acorde, o se podría decir que vivimos a la misma frecuencia, sí, es decir, que tal vez tengan muchas cosas en común, pero nunca vamos a tener igual manera de pensar. Entonces, cuando yo estoy insistiendo en una persona acepte la verdad que yo tengo, pues yo estoy desgastando mi energía, y obviamente de esta manera es como siempre se dan los conflictos. Entonces, uno de los consejos que les traigo el día de hoy para que empecemos a probar esto, a ver cómo me les va, es el hecho de que empiecen a dar un sí o un no a todo. Es decir, por ejemplo, si tú empiezas a hablar con una determinada persona, sean tus padres, sean tus amigos, sean tu pareja, y esa persona tiene un punto diferente de vista, pues entonces, digamos, le dices, sabes que determinado tema yo creo que es de esta manera. Entonces la otra persona, como tiene sus creencias, como tiene sus razones, te va a decir, no, eso no es así. Entonces, más allá de decirle, no, sabes que sí, yo vi esto o vi esto otro, para convencerle a la otra persona de que tú tienes la razón, entonces pues simple y sencillamente limítate a decirle, ok, entonces está bien. Vas a ver que en ese momento que tú aceptes, que tú digas, ok, sí, está bien, acepto lo que tú dices, pues la otra persona se va a quedar sin argumentos, porque no va a haber un motivo para que se genere una discusión. Y de esa manera yo estoy cuidando mi energía, porque no estoy entrando en discusión. Y como ustedes saben, una de las formas de bajar tu nivel de vibración es pues justamente esto del enojo, la ira, la violencia. Tenemos que empezar a reconocer lo que es el ego. El ego, no sé si ustedes lo han escuchado alguna vez. El ego es un término que se utiliza muchísimo en lo que es psicología, y que generalmente nosotros lo asociamos a una palabra como de significado malo, se podría decir, como un significado de que el ego no te permite hacer las cosas bien. Entonces, sí es cierto que el ego es parte de nuestro inconsciente. El ego viene a ser toda aquella energía que dentro de tu inconsciente te permite actuar de determinada manera. Entonces, no es que el ego sea malo, sino que nosotros tenemos que aprender a educar este ego. Es decir, no debemos dejarnos llevar por la energía de este ego, que generalmente siempre es una energía que, por ejemplo, te da miedo hacer cualquier tipo de cosa. Entonces, mientras más alto es tu ego, pues más miedo te da. O, por ejemplo, también el ego se manifiesta en esto de tú te crees superior a los demás, en tu complejo de superioridad. Y pues eso no está mal, siempre y cuando nosotros sepamos educar ese ego y hagamos que ese ego trabaje para nosotros, y que no nosotros estemos como a mandato de este ego. Entonces, una de las cosas que tenemos que empezar a hacer es empezar a reconocer ese ego dentro de mis actitudes. El ego es parte de lo que es el miedo, el ego es parte de lo que es la superioridad. ¿Y cómo lo puedo empezar a reconocer? Todo lo que sea comparación y competencia con otros, pues esto se denomina ego. Comparación. ¿Cuándo utilizamos esto de la comparación y cuándo estamos hablando de un ego, se podría decir, que no esté sano? Cuando, por ejemplo, yo me estoy comparando constantemente con la otra persona. Me estoy comparando que si estoy más alta, que si estoy más baja, que si estoy más gorda, que si estoy más flaca, que si sé más que la otra persona, que si sé menos, que si tengo más dinero que la otra persona, que si tengo menos, y estoy constantemente en una comparación. Entonces, cuando estoy comparándome con los demás, pues automáticamente este ego no es un ego sano.
Cuando establezco un proceso de comparación simple y sencillamente con aquello que yo fui antes y cómo soy ahora, pues entonces ahí sí podría ser válido esto de establecer una comparación, porque podría decir cómo fui antes y cómo soy ahora. ¿Y de qué me sirve eso? Pues para cada vez mejorarme a mí mismo, educarme a mí mismo y de esta manera también educar mi ego. Pero en cambio, cuando me estoy comparando constantemente con otras personas, este ego no es sano. Porque siempre tenemos que tener súper claro que todas las personas tienen diferentes dones, tienen diferentes habilidades y pues siempre va a haber alguien que sea mejor que yo en determinado tema, en determinada destreza, en determinada habilidad. Entonces es por esto que esto de la comparación mal encaminada pues es parte de este ego, pues, y esta es una de las formas como empezamos a reconocer el ego. Otra de las cosas para reconocer nuestro ego es esto de la competencia. Siempre estamos en un proceso de competencia, siempre estoy compitiendo con el otro. De la misma manera que me comparo con el otro, pues no solamente me comparo, sino que estoy constantemente compitiendo con el otro, queriendo ganarle, queriendo ser más que el otro. Es decir, tal vez estamos en esto de la acumulación, es decir, mientras más casas, carros, bienes materiales, o incluso hay algunas personas que coleccionan personas, como las parejas podría ser. De esta manera siempre estamos compitiendo. Y cuando compito, pues no me doy cuenta de que en primera instancia nunca podemos competir entre nosotros, porque cada ser humano es diferente y es único. Y todos los seres humanos tenemos un valor intrínseco, porque dentro de cada uno de nosotros vive esa esencia que se le denomina como Dios, como la fuente, como la energía universal, pues como tú lo quieras llamar. Y en cada uno de nosotros reside esa esencia. Entonces, esto de la competencia, de creer que soy más que el otro porque tengo más, porque sé más, porque, no sé, tal vez acumulo más o mis cosas son mejores que las de otra persona. Esto es un desperdicio de energía, porque cuando estoy comparándome con el otro a través de, digamos, lo que son bienes materiales, lo único que estoy haciendo es negándome a mí mismo la esencia que yo tengo dentro de mí, porque estoy poniendo el valor que yo tengo ya intrínseco en mí, en cosas, sea que sean cosas materiales, como es el hecho de las casas, los carros, la ropa, el dinero, como también son cosas tal vez inmateriales, como es el conocimiento, que también ahora está muy de moda, pues el hecho de pues un máster, un PH, y no digo que esto esté mal, de estudiar es muy válido, siempre y cuando sepas y tengas presente que esos estudios pues solamente te sirven como aporte a ti, pero no son un aliciente para que tú te creas superior a otro. Entonces, estas son formas en donde nosotros podemos empezar a reconocer nuestro ego. Y pues bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. La próxima semana les voy a traer un poquito más de consejos para ir reconociendo las diferentes partes que tal vez nos impiden empezar a sanar y empezar a conectarnos con esa parte divina, ese ser especial que todos y cada uno llevamos dentro. Con esto me despido, amigos televidentes. Bendiciones y que tengan una muy bonita semana.